retornar rápidamente al trabajo. Ahí nos fuimos, no sé por qué. ¿Están viendo la pantalla completa? Ahí estamos. Bueno, esto es lo que habíamos planteado antes, entonces avanzamos un poquito. Entonces, esta imposición del modelo médico se impone no solo sobre los sectores y las clases dominantes, sino también sobre los trabajadores urbanos, que empiezan a reclamar ser atendidos por médicos, ¿sí? Avanzamos un poquito, y este es un esquema que remite a esta dimensión o a este aspecto que tiene que ver con las relaciones de hegemonía subalternidad, que va construyendo el modelo médico hegemónico digamos, es decir, sin eliminar las otras opciones, ¿sí? Mantiene una relación de dominio o de hegemonía y subalternidad, ¿no? Y en especial respecto de la autoatención, que Menéndez la plantea como una forma de atención distintiva, van a haber otras formas de atención, como la alternativa tradicional, otras tradiciones médicas, pero esto podríamos, digamos, ampliarlo y diversificarlo según los diferentes contextos sociales y culturales, incluyendo las prácticas religiosas que decíamos hace un ratito, incluyendo la astrología, por ejemplo, o la medicina New Age, perdón, ¿sí? O los abordajes New Age, ¿sí? Pero en particular la autoatención va a ser el conjunto de prácticas que sobre los cuales en especial el modelo médico hegemónico va a apoyarse, porque van a ser aquellas respuestas que a nivel doméstico, a nivel local, a nivel de los grupos y de los conjuntos familiares, van a ser requeridas por el modelo médico hegemónico como forma complementaria. Entonces van a ser mantenidos como en subalternidad, pero van a ser absolutamente necesarios al modelo médico hegemónico. ¿Puedo hacer una? Después sí. otro. ¿Pregunta? No, se abrió un micrófono, me parece, ¿no? ¿Una pregunta? Bueno, esto lo planteaba Paula hace un ratito, digamos, dentro del modelo médico hegemónico, además de tener una incidencia muy importante en la producción de subjetividades, va a estar caracterizado el modelo médico hegemónico por una serie de características singulares que Menéndez dice, por supuesto, parte de estas características o de estos rasgos son previos y estuvieron presentes y podemos encontrarlos o rastrearlos incluso al contexto previo a la configuración o conformación del modelo médico hegemónico hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Pero lo que va a producirse es un fortalecimiento, un cierto énfasis o potenciación de estas características a medida en que se va institucionalizando y consolidando el modelo médico hegemónico. El biologismo va a ser la característica o el rasgo articulador de los demás rasgos, que son ahistoricidad, asocialidad, pragmatismo, individualismo, mercantilismo, ¿sí? Esta serie de características van a estar vertebradas o aunadas a partir de esto que mencionábamos hace un rato, que es la teoría de las ciencias naturales, que está dada por el biologismo, por esta presunción de una relación causal, etiología o causa-efecto, ¿sí? Y una etiología específica de la enfermedad, que va a reducir el enfoque a un agente concreto, ¿sí? Y va, por supuesto, en el mismo camino a excluir la cuestión social de la explicación. Lo fundamental de esto tiene que ver con esto que planteaba Paula hace un ratito, que el efecto, la consecuencia de este enfoque es que los factores etiológicos y curativos son depositados en la persona. Se produce un proceso de individualización, ¿sí? Y esto tiene por correlato, sí. No, que justo trayendo lo que contó, lo que decía Marra, que tiene que ver con el capitalismo, y con este rasgo del mercantilismo, del modelo médico hegemónico, y esto que decimos, no es que a las otras formas de atender los padecimientos las excluye, las niega, no, muchas veces van a ver que curadores, digamos, médicos, no sé, gente de, digamos, no me sale la palabra, trabajadores de la salud, digamos, de la ciencia oficial, de la forma de atención oficial, toman esas otras, como aspectos de esas otras formas de atender padecimientos. No sé, a veces se ve, por ejemplo, en cuidados paliativos, ¿no? Se ve muy claro esto, cómo se toman algunas, no sé, los cuencos tibetanos, otras formas de pensar y aliviar dolores, malestares, etcétera, que son tomados y como incluidos, ¿no? Como que son absorbidos y subalternizados. Porque ahí lo que sigue siendo el saber experto es el biomédico.
Sí, y cómo cambia esto de un momento a otro, ¿no? Porque lo mismo sucedió, por ejemplo, respecto de prácticas que vienen de tradiciones biomédicas diferentes, ¿sí? O tradiciones de curación diferentes, como son, por Exactamente. ejemplo, la acupuntura, la Ah, homeopatía, digamos, durante mucho tiempo fueron consideradas marginales hasta que van transitando un camino de incorporación creciente en relación también de subalternidad, como decía recién Paula, ¿no? Y esto de la producción de subjetividades es muy importante, porque hay digamos, un preconcepto, una cierta idea de que el modelo, cuando hablamos de modelo médico hegemónico, y esto es importante por ahí subrayar, no estamos hablando de los médicos, ¿sí? O estamos hablando de los médicos, pero estamos hablando de las distintas profesiones, pero estamos hablando de todo el ámbito no profesional. Todos estamos atravesados, los diferentes conjuntos sociales están atravesados por esta lógica del modelo médico hegemónico, ¿sí? No estamos refiriéndonos a los médicos, ¿sí? Se construye, se inicia asociado a un campo disciplinar específico que es el de la medicina. Pero sobre esa base tiene que ver con una cierta racionalidad, con una construcción de la subjetividad respecto de dónde voy a buscar las respuestas, respecto de cuál es el saber legítimo respecto de otros. Y esa tensión nos atraviesa a todos los conjuntos sociales. No es privativo de los médicos o del campo de los profesionales de la salud. ¿Mm? Se me parece que ese es un punto que es importante que es muy remarcar. importante, porque ¿Mm? suele aparecer este error. Sí, y porque sí, otras disciplinas pueden, digamos, aportar tanto o contribuir tanto a una mirada hegemónica desde el modelo médico hegemónico como el mismo modelo, digamos, como los mismos médicos. O puede Claro. haber incluso representantes del campo de la medicina que sean críticos respecto del modelo médico hegemónico. Entonces no estamos hablando en este punto de una disciplina en particular, ¿sí? Sino de un atravesamiento, de una tensión. Bueno, avanzamos. Acá hay otro aspecto a señalar, que es desde dónde se desarrolla el saber médico. Y respecto de esto solo vamos a mencionar que hay una serie de tensiones que se producen que tienen que ver con cómo se produce el saber médico, ¿no? Y el saber médico van a plantear distintos autores, pero especialmente Menéndez, va a señalar esto de que la universidad, el hospital público y el consultorio privado van a estar a la base de los procesos de aprendizaje y formación, pero en una relación paradójica, por la cual parte digamos, de la relación entre hospital público y consultorio privado, ¿sí? Va a traducir tensiones que tienen que ver con intereses de clase y va a haber una tensión de base, ¿sí? Que va a tener que ver con que estos dos ámbitos institucionales van a plasmar y van a reflejar las tensiones que tienen que ver con la composición y los intereses de clase, ¿sí? De la sociedad. Pero, por otra parte, en la práctica médica no se va a visibilizar esto como una contradicción ni como una tensión, ¿sí? Y este es un punto a marcar, porque tiene que ver con ciertas, con una paradoja fundante, ¿sí? De la producción de saber médico, ¿no? La universidad y el desarrollo del conocimiento y del saber académico va a valerse del hospital público como espacio de prácticas, como espacio de prácticas donde es posible el ensayo y error, de una forma en la que no es posible en el espacio del consultorio privado. Entonces, esa relación estrecha entre universidad y hospital público, ¿sí? Va a generar un espacio de producción de saber médico que va a convalidar una determinada forma de ver y pensar la salud y en especial la enfermedad, ¿no? Y lo que suele pasar es, en ese pasaje de la universidad al hospital y la formación después en la residencia, etcétera, es que les estalla en la cara, es como que están preparados para un paciente, para una persona, ¿no? Como paciente ideal, y después la realidad social en general les estalla en la práctica, y bueno, ahí se generan un montón de tensiones y situaciones, pero esto es muy interesante para la práctica profesional, después ver esa contradicción para lo que están formados y después lo que es la salud pública, ¿no? Sin Sí. ser corporativo, los TS tienen una lectura que otras disciplinas que trabajan en el campo de la salud mental no tienen. Y uno diría, pero qué loco, si hay un montón de otras disciplinas en el campo de la salud mental donde TS somos los menos. Bueno, no tienen una lectura sobre salud pública, sobre qué pasa en
en la realidad de la población, digamos. Están formateados para un tipo de usuario, paciente, de consultorio, psicoanálisis, la pipa, etcétera, que lejos de ser mayoritario. Nada. Sí, Yo iba a agregar algo de eso, que en la facultad, que tiene mucho que ver con el tema de en algún momento quiénes fueron la generación de psicoanalistas que incidieron mucho en la currícula universitaria, pero sí, se formaba psicólogos primero con una fusión como si fueran psicoanalistas, psicólogos y psicoanalistas fueran lo mismo, segundo con un desconocimiento del hospital total, y se armaban estereotipos que ya estaban consolidados en el grado, con lo cual la llegada al hospital, que siempre era después del grado, nunca se tenía contacto, había muy pocas prácticas, entonces era un choque muy, muy importante, por lo menos para la psicología sí lo era. sí, y si pensamos especialmente en el caso del hospital público, pero asociado especialmente al manicomio, esta correlación o esta relación con las contradicciones o las tensiones en términos de dos conjuntos sociales muy diferenciados en términos de clase social, aquellos que, o esa población o ese conjunto que accede a la consulta en consultorio privado respecto del hospital público, está magnificada, digamos, esa contradicción, si pensamos en el manicomio, ¿no? Aquello que era legítimo, digamos, ser practicado en el hospital público, en el manicomio está exacerbado al extremo, ¿sí? En términos, y ahí ya nos vamos a los conceptos que se planteaban en la clase pasada y la anterior, en términos de violencia institucional, ¿sí? Esa tensión, ¿sí? Que tiene que ver con esta diferenciación de dos conjuntos sociales y la posibilidad de cierto desempeño y proceso de aprendizaje validado, legitimado en el hospital público, y en contraste, o ciertos permisos, o ciertas licencias respecto de esa práctica y ese aprendizaje valiéndose del hospital público, está magnificado especialmente en el caso del campo de la salud mental y en el caso específico de la institución manicomial, ¿no? Me parece que esto también es un punto que también nos lleva a ir pensando y acercándonos de nuevo, sin alejarnos tanto, al campo de la salud mental. Hay un artículo de Mariela Navergoy que es maravilloso, que cuenta, ella es terapista ocupacional, y cuenta sobre todo, hizo todo un rastreo del origen de la terapia ocupacional, cómo era un lugar, el primer lugar donde se les permite estar era en los manicomios de Santa Fe, se les permite estar los fines de semana para que hagan labores. Y ellas tenían un montón, digo ellas porque las primeras camadas de terapistas ocupacionales eran mujeres, y no podían sumar toda una cantidad de información que tenían, porque los pacientes tenían muchísimo contacto con ellas, no los podían volcar en la historia clínica, porque eran como cosas tangenciales sin importancia y No pertinentes. Claro, no pertinentes, eran como hacer actividades prácticas, una cosa así, no Bueno, pensando... ahí está el modelo médico hegemónico, ¿no? Fluyendo. Pero es muy, muy interesante para rastrear ese material. Qué bueno. Bueno, hasta acá alguna pregunta, comentario. Profe, a mí me quedó una duda, o sea, como que no termino de entender un punto que es cuando hablamos del modelo médico, que decimos que una de sus características es ser mercantilista, como que no termino de darme cuenta a qué nos referimos. Sí, en principio, y en una respuesta, digamos, muy, muy rápida, es que tiene que ver con esta relación estrecha, que podríamos analizarla en diferentes planos. Por un lado, que, como vimos, se relaciona, digamos, el surgimiento y consolidación del modelo médico hegemónico, se consolida a la par, en principio, en un primer plano más general, a la par de la consolidación y el avance del capitalismo. Entonces, por un lado, tenemos ese plano más general, pero por otro lado, tiene que ver también con el proceso de individualización, ¿sí? Y un proceso creciente de la atención individual, donde el paradigma es el consultorio privado, no es el hospital como vía de aprendizaje, de formación, ¿sí? Pero Está bien, porque me estaba yendo mi cabeza para otro lado. Nada que ver, así que menos mal.
porque me estaba yendo como a pensar a las personas como cosas y deshumanizarlas. Ahí me fui. No, es otra Bueno, cosa. ahí tendríamos, quizá, Bueno. no sé si podría ser visto como un plano más, pero me parece que sí, sin duda, sí, esa cuestión, digamos, de la cosificación en el proceso de individualización, y digamos, sí, también podría ser, lo podríamos plantearlo en esos términos, ¿no? Me parece, Flavia. Sí, no, absolutamente. Si uno era famoso las recorridas de los pases de sala cuando se habla de las personas en términos de órganos y el lenguaje de órganos como definitorio en lugar de hablar de las personas, con lo cual por supuesto que se fragmenta y se cosifica, sí, Claro. es en la misma línea. No, y también lo que iba a agregar es que Celia Idiart, que es la autora que mencionamos centralmente para hablar de medicina social, ella tiene mucho trabajo sobre lo que es el gerenciamiento de la salud. El proceso de, pensamos en términos históricos, el proceso de, digamos, la instauración del neoliberalismo recortó un montón de prácticas que se hacían a través del sistema público de salud y volvió determinadas prácticas de atención como cuantificables, medibles y valorables en términos monetarios, ¿no? Es una mirada economicista. Sí. La lógica del seguro de salud, esto de pensar la prepaga tiene que ver con la lógica económica, pero, digamos, pensar prestaciones tiene que ver con la fragmentación, obviamente, del sujeto, o sea, y en base a eso cuantificar y también medir en términos monetarios. Por eso lo que dice también Ana del consultorio privado. Por eso, digamos, sí, no está tan malo, para dónde vas, digamos, es como un proceso que se da en simultáneo. Sí, si avanzáramos más en esa línea de tiempo esquemática que planteábamos al inicio, como dice Paula, también lo que se va dando son otros fenómenos de fractura, de fragmentación del campo de la salud en diferentes sectores, con un proceso de desfinanciamiento muy importante del sector público, de fragmentación, de incursión, y esto lo plantea Celia, como bien dice Paula, en otros trabajos, Celia Idiart, donde también se produce una creciente incursión de otros modelos que tienen que ver, por supuesto, con una articulación profunda con políticas neoliberales, donde los organismos de crédito internacional también van a fomentar esos procesos de reforma que tienen que ver con la desfinanciación, pero a la vez la privatización de la atención y el desarrollo de las prepagas, etcétera, etcétera. En ese camino, eso también va de la mano, por supuesto, de la mercantilización, ¿no?, que venimos planteando. De hecho, Celia Idiart, en sus últimas exposiciones, cuando la escuché, agregaba, no me acuerdo ahora el término exacto, pero era modelo médico hegemónico gerenciador, una cosa así, como que usaba un término más para hablar de esta fase que, si uno le presta atención, son más las financiadoras de la salud, o sea, son más poderosas que los mismos médicos, digamos, ¿no? Sí, bueno, y los laboratorios. Digamos largo para otro lado, pero bueno. Los laboratorios y el capital. Exacto, porque los laboratorios hoy por hoy, sin irnos de nuevo a los 60, a los 70, pero muchas veces son los laboratorios los que están haciendo un protocolo de investigación, por ejemplo, de la enfermedad de Kawasaki, y se interna solamente niños y se ocupa, se prioriza que se internen solamente niños con la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, porque están respondiendo a un laboratorio y están queriendo testear una droga y lo hacen en el hospital público y ciertos médicos reciben un dinero para que se pueda hacer y queda por fuera la internación de otros niños que tienen prioridad, por ejemplo, ¿no? Y paralelamente, ni hablar en el manicomio. Lo mismo se produce de forma más acentuada, más remarcada. Sí. Sí. Qué bueno compartir la clase con ustedes. Flavia, Pau, Marra. Avanzamos, si les parece. Sí, bueno, y lo que nos faltó por ahí decir dentro de los distintos componentes que se desarrollan, estamos pensando en la década de los 90 especialmente, ¿no?, cuando hacíamos todos estos comentarios, los últimos comentarios, ¿no?, la introducción del capital financiero. Eso también hace un quiebre que va de la mano con los procesos de mercantilización. Bueno, acá solamente para hacer un pequeño paréntesis, retomamos acá con Paula un trabajo de Byron Wood, que es un antropólogo estadounidense, donde hay algo que me tapa de la filmina, disculpen, no llego a ver la parte textual del inicio, pero fundamentalmente lo que plantea Wood es que en el proceso de formación, y él estudia en particular los procesos de formación durante un periodo en particular en
Facultad de Medicina, en particular de la Universidad de Harvard. Pero lo que nos interesa de esto es que estudia la currícula, pero también las percepciones, ¿sí?, y las miradas de los mismos estudiantes de medicina. Y trata de recomponer el proceso por el cual los estudiantes o les estudiantes van dando cuenta de aquello que les pasa y aquello que se va enseñando paso a paso a medida que transitan el proceso de formación en el grado. Entonces lo que nos trae Byron Wood es que hay una serie de prácticas que se van a enfatizar, pero que van a tener que ver con esta focalización en lo que empieza desde las prácticas del ver, luego del escribir y luego del hablar, empieza a focalizarse de manera creciente en aquellas prácticas que son pertinentes, pero que a la vez descartan aquello que no debe ser reforzado dentro de la formación. Entonces, por ejemplo, en las prácticas que tienen que ver con los primeros años, en la formación en medicina, en esa universidad y facultad en particular, el énfasis en las prácticas del ver está puesta en el uso de tecnologías, ¿sí?, para poder acceder a los cuerpos, pero en las escalas más infinitesimales posibles, ¿sí?, con precisión, ¿sí?, y en el laboratorio de anatomía, ¿sí? Lo que va a plantear Wood es que con estas prácticas, ¿sí?, lo que se va desarmando y a la vez recomponiendo es un nuevo objeto, ¿sí? Se desarma el sujeto para recomponer un nuevo objeto, en línea con lo que planteaba recién la estudiante, que no vi el nombre. Era yo otra vez. Nati. Yo, pero no te veo, Nati. Ah, bueno, gracias, Nati. Sí. Sí. Bueno, pero nuevamente, a partir de las prácticas del ver, que en un momento posterior van a reforzarse y enfocarse en particular en el escribir, ¿sí?, donde se confiere autoridad, donde se constituye y se construye un determinado público destinatario, que en general son pares y superiores en la formación, que a la vez a partir del hablar, que no es con pacientes, sino con pares en formación, en el marco de ateneos, y en relación con superiores en la formación en términos de profesores, en el marco del ámbito del hospital público, estas prácticas van a vertebrar y configurar la construcción de la deconstrucción del sujeto para constituirlo en un objeto guión paciente, ¿no? Y en esta construcción del paciente va a ir en paralelo, de forma creciente, primando la racionalidad y la mirada médica, ¿sí?, que va a, de algún modo, construir esa exclusión de lo social a escala del proceso de formación de los estudiantes de medicina. Nos parecía con Paula que el aporte de muy, muy parcial y muy acotado de este trabajo era un elemento importante para pensar los procesos de transformación de las miradas de los estudiantes para constituirse en profesionales o graduados, ¿sí?, y cómo eso se imprime y supone una racionalidad y una mirada que va a tener que ver con que el paciente o la persona ya es pensada como paciente al culminar la formación de grado, ¿no? Eso va a aportar a esa construcción de la persona con un determinado padecimiento como un objeto guión paciente. No sé si algo más de esto. ¿Avanzamos? Podemos seguir hablando de cada cosa, pero si no, viste, Sí, va porque como la verdad que es ramificándose. interesante también lo de Wood, si lo pueden leer, está bueno. Sí, acá hay una definición de modelo médico hegemónico, pero vamos a avanzar porque me parece que ya lo hemos planteado. Medio a modo de síntesis de aquello que venimos planteando hasta acá, el modelo médico hegemónico excluyó la cuestión social de su alcance, expandió su saber sobre la enfermedad como esfera biológica, la enfermedad es explicada desde el modelo médico hegemónico por sí misma, y la intervención enfocada en la enfermedad, ¿sí? Y el Estado, por otra parte, y esto por ahí es lo interesante, asume lo social, ¿sí? Y al asumir lo social en otros ámbitos por fuera del campo de la salud pública, ¿sí?, asume lo social por fuera y a la vez, como consecuencia, ¿sí?, contribuye, ¿sí?, a que el sector salud no tenga que reconocer la complejidad en términos sociales del proceso salud-enfermedad, ¿sí? Hay un doble juego de decisión donde el Estado convalida ese recorte de los campos de incumbencia académica o de la división del trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con recortar, digamos, para sí, en una agenda pública, pero en el campo de lo social, ¿sí?, aquellos aspectos que tienen que ver con
el carácter social del proceso de salud-enfermedad. ¿Sí? Y acá traíamos un póster que corresponde, que dice Guerra al Hambre en el encabezado, y que es de un organismo internacional, que es de la FAO, ¿sí? Donde la FAO toma para su agenda las problemáticas que tienen que ver en la década del 60 y 70 con la nutrición y las problemáticas vinculadas a la desnutrición y el hambre, ¿no? Pero el hambre es visto por fuera de la agenda, ¿sí? Que tiene que ver con las temáticas vinculadas a la salud y la salud pública. Acá recuperábamos el concepto de padecimiento, que lo trabajó Silvia en la clase pasada, pero si les parece, me parece que avanzamos un poco. Por supuesto que el padecimiento viene a ampliar, profundizar y complejizar aquel concepto que es tan central al modelo médico hegemónico, que es el concepto de enfermedad. El concepto de padecimiento o sufrimiento involucra, ¿sí?, un presupuesto epistemológico, dice en particular Silvia, ¿sí?, en un trabajo que está acá citado, ¿sí?, que instituye la subjetividad como elemento sustantivo, sin limitarse su enfoque a la afección de la salud mental a un conjunto de entidades patológicas definidas, sino a la comprensión de la emergencia de nuevas representaciones y expresiones de las formas del padecer. Y esto nos lleva a esta formulación inicial que planteábamos antes como proceso de salud, enfermedad, atención, justamente tensione o incluya la posibilidad de reemplazar, de sustituir y de ampliar y superar esa primera expresión para transformarse en una expresión que en lugar de enfermedad remita a padecimiento, en términos de aquellos procesos que incluyen esta dimensión y este aspecto, como aspecto central, la subjetividad, ¿no? Entonces, en este sentido, la propuesta es replantear esta expresión de proceso de salud, enfermedad, atención, en términos de proceso de salud, padecimiento, atención, e incluiríamos también el término cuidado, al que ahora, y a partir del trabajo de Emerson Mary, vamos a referirnos en términos de los procesos de producción de cuidado. ¿Sí? ¿Algo hasta acá? ¿Avanzamos? Bueno. Vamos bien, profe. Vamos bien, gracias. Bueno, tratamos de avanzar un poco más. Bien, del trabajo que está acá citado y que ustedes tienen para la lectura, nosotros queríamos con Paula y con el equipo recuperar la cuestión del concepto de proceso de producción de cuidado, ¿no? Porque pensamos que es un proceso, que es un concepto que amplía las perspectivas y que por supuesto va de la mano y articula con esta mirada que tiene que ver con los debates iniciados y enmarcados en la medicina social latinoamericana. Entonces, esta formulación, tenemos todavía un ratito antes de que se corte, pretende responder, con esta problematización de los procesos de producción de cuidado, pretende responder a un problema metodológico que remite a esta tensión entre el paradigma biomédico y los debates o las preocupaciones de la medicina social latinoamericana. Y plantea estos autores, porque no es solo Mary, sino hay otros autores que lo acompañan, en este caso es una producción colectiva, se proponen responder al problema metodológico de que situarse en los establecimientos de salud como lugar base para construir las fuentes de información no permite visibilizar el cuidado producido en toda su complejidad. ¿Sí? Si nos situamos entonces en los establecimientos de salud y desde allí tratamos de pensar el cuidado, ¿sí?, hay una limitación muy grande de las fuentes de información. ¿Sí? Este es el principal problema que fundamenta el trabajo y la argumentación que van a desarrollar estos autores. Lo que van a enfatizar en particular es este concepto de nomadismo, de redes, ¿sí?, de conexiones existenciales, van a expresar estos autores, ¿sí?, que no se expresan si uno se ubica, ¿sí?, desde los establecimientos de salud. Plantean estos autores, todos los usuarios de las redes de salud, aunque estén fuertemente vinculados, perdonen que me está vinculados a ciertos equipos de salud, no son sus usuarios exclusivos. A pesar de existir una fuerte territorialización, consumen y producen otros lazos. Con este concepto de producción de cuidados que está motorizando este trabajo, lo que se busca es desanclar, es correr
la mirada y ampliar la posibilidad de incluir las perspectivas de los propios usuarios respecto del cuidado, ¿sí? Recuerden que estábamos hasta hace unos minutos discutiendo el concepto de proceso de salud, enfermedad, atención, ¿sí? De algún modo, este concepto o esta expresión de proceso de producción de cuidados, ¿sí? Lo que viene a revisar, ¿sí? Es que el concepto de proceso de salud, enfermedad, atención estaba nucleado al proceso de atención en términos de la institución, la disciplina y el conjunto de disciplinas legítimamente reconocidas como aquellas habilitadas, autorizadas a atender las problemáticas de salud o enfermedad, ¿sí? Acá el concepto de cuidado lo que viene es a subrayar, ¿sí?, que el cuidado es mucho más amplio, ¿sí?, que el proceso de atención. El acento entonces está puesto en que hay una multiplicidad de actores que intervienen en las prácticas de cuidado, y parte de esos actores, centralmente, son aquellos actores que son los mismos usuarios de los servicios de salud, ¿sí?, que remiten a redes que incluyen a veces establecimientos formales de salud, pero que incluyen otros referentes, como decía Flavia hace un ratito, ¿sí?, que son mucho más complejos y que incluso son ellos mismos proveedores de cuidados de otros integrantes de sus núcleos de pertenencia, ¿sí? Entonces, esto nos va a llevar también, o este planteo va a llevar también a reforzar, a ampliar, a revisar el concepto de territorio. En particular, el concepto de territorio, desde esta óptica, no aparece ya como un concepto físico, ni rígido, ni necesariamente geográfico, sino que aparece como algo más móvil, más dinámico, como una referencia significativa para aquellos, ¿sí?, que transitan nómadamente, ¿sí?, móvilmente, los territorios. Entonces, el territorio va a ser entendido como una referencia existencial, situacional y múltiple. Y metodológicamente, en su trabajo, estos autores van a plantear la posibilidad de pensar que las prácticas de cuidado pueden ser exploradas, revisadas, analizadas, considerando la pertinencia de esos saberes respecto del cuidado que tienen los usuarios. Y para eso va a pensar estratégicamente la posibilidad de acercarse y que los mismos trabajadores del campo de la salud se acerquen y conceptualicen a los usuarios como usuarios guía, ¿sí? Usuarios guía que van a mostrar estos itinerarios que son más trayectorias que itinerarios. No son tanto itinerarios terapéuticos, sino son más trayectorias vitales, ¿sí? Dan cuenta de pasos, de contradicciones, de caminos seguidos, de cómo lo formal se conjuga con lo informal, cómo no necesariamente los referentes corresponden a los establecimientos de salud, que pueden incluir desde centros de salud hasta hospitales, servicios, distintos referentes dentro del campo de lo formal, pero que también pueden incluir otros referentes. ¿Algo quieren comentar de acá? Paula, Flavia, Marra. Profe, yo tengo una duda. Sí, sí. Cuando decimos que el territorio, desde esta mirada de la producción de cuidados, es existencial, ¿qué queremos decir? No es filosófico. Sí. No, tiene que ver con que el territorio lo construyen las personas con sus recorridos, digamos. Si uno lo piensa desde el efector de salud, siempre piensa las cosas en términos de, bueno, las indicaciones de los equipos de salud. En cambio, acá lo que están proponiendo es, bueno, las personas, aparte de atenderse en el hospital, seguramente van a ir a su casa y van a tener familiares que le van a proveer cuidados o acompañarlo en su padecimiento de una determinada forma. Y también va a ir, tal vez no va a la salita que tiene en el barrio, sino va a la de otro barrio que le gusta más por X cosas. Como que el territorio se va construyendo con la trayectoria de los usuarios. ¿Se entiende? Que hay que mapear ese recorrido. Hay que ir pudiendo como poder acompañar, ampliar la mirada y no pensar, centrarla en el efector de salud. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Perfecto, Pau. Y por eso es descentrada respecto de la perspectiva o la aproximación del paradigma biomédico. Por eso, y despegarla, perdón, y despegarla de lo geográfico, que ahora con el tema de las redes inclusive lo visibiliza eso muchísimo más, ¿no? sí.
Y son redes significativas para uno, ahí también reside, me parece, lo existencial, en términos de que es aquello que es significativo para mí en función de mi experiencia previa. Tal Entonces, cual. hay algo que tiene que ver con una dimensión y una singularización de que esas trayectorias, ¿sí?, se componen en la singularidad, ¿sí? En lo Y él hablaba situacional, pero justamente sí. cómo captura el manicomio el cuidado. Él hace como varias referencias al cuidado manicomial, como que encierra, digamos, ese cuidado centrado en lo que indica el equipo, pensarlo desde ahí o desde lo que... O sea, queda todo encerrado en la misma lógica manicomial. En cambio, si uno puede pensar en cómo esas personas transitan su vida, amplía la mirada. Entonces encuentra, pero él habla de producción de la vida, relaciones más ricas, ¿no? Con sentidos más ricos para esa persona y para pensar un proceso de atención saludable, digamos, ¿no? En términos de Sí, producción de la vida, de producción de sentidos, de producción de significaciones, digamos, ¿no? De algo que tenga valor para esa persona. Que, digamos, que acompaña la construcción de su identidad, digamos, ¿no? De todo. sí, y en esto, digamos, desde su base es contrapuesto, ¿sí?, a la aproximación del paradigma biomédico. En este sentido es descentrado. Me parece que también va relacionado con pensar intervenciones no estandarizadas que salgan como chorizo, básicamente, que tiqui, 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 siempre Pero hacemos ella, algo que sí, funcionó, lo repetimos, repetimos, Sí, repetimos. Es exactamente, problematizar eso. eso sí. sí, sí, sí. Y en el mismo sentido, sí, digamos, tiene que ver también con desmontar el presupuesto unidireccional en el cual se establecen los encuentros. Mary va a plantear la posibilidad de pensar el cuidado como un encuentro, como un diálogo, como un reconocimiento de otros saberes, ¿sí? Si consideramos esa conferencia TED que planteábamos hace un ratito, por ejemplo, ¿sí?, hay un desconocimiento, ¿sí?, un bloqueo, una negación de otros saberes posibles, ¿sí?, en la práctica y en el modelo de intervención propio del paradigma biomédico. Entonces, en un punto muy importante, esta propuesta de producción de cuidados tiene que ver con reconocer que hay otros saberes más allá del saber propio profesional. Incluso va a plantear, Mary en conjunto con los demás autores, van a plantear que esto es sustantivamente relevante al proceso de formación de los mismos profesionales, en un marco de educación permanente, ¿no?, un marco de formación permanente. Bien, dice algo así, toma un pedacito de una conferencia